Muy buenas tardes. A continuación se hace la presentación del estudio diagnóstico sobre las oportunidades ambientales desarrolladas en la manufactura de elementos cerámicos de la empresa Colcerámica SAS, de las plantas en manufactura acá en Colombia, utilizando la estructura de simbiosis industrial, a cargo del estudiante Jorge Enrique Galvis. Para entender un poco el concepto del método de estudio, vamos a hablar de simbiosis industrial. La simbiosis industrial es un valor agregado que prácticamente se busca en los productos generados de una empresa, de una manufactura, y que estos subproductos puedan servir como materia prima para otra empresa. Básicamente, como vemos acá en el diagrama de la parte derecha, es pasar de tener un sistema lineal donde básicamente se consumen los productos como materia prima. Esa materia prima se transforma y asimismo se generan unos residuos que finalmente cumplen su ciclo. La simbiosis industrial o la economía circular lo que busca es que estos productos se mantengan constantes en la cadena de producción, sea internamente la misma empresa o con un tercero. Y asimismo aplicado al negocio que estamos analizando. En este caso es el negocio de Colcerámica. Colcerámica pertenece a la organización Corona. La organización Corona es una organización con más de 140 años de vida empresarial en el país. Esta organización cuenta con varias unidades estratégicas de negocio, como lo son los negocios de retail, que son los almacenes Sodimac y Home Center y algunas tiendas propias de la organización Corona, y otros negocios como lo son Locería Colombiana, Electroporcelana Gama y suministros Sumicol, que es quien construye los suministros para materiales de la construcción. Entonces, el negocio principal de la organización Corona es Colcerámica, donde se fabrica la porcelana sanitaria y la grifería y algunos revestimientos, todo de proceso cerámico. Introducción. Los impactos ambientales empresariales son ampliamente conocidos y discutidos en el mundo globalizado en el que hoy vivimos. Y eso exige a las empresas ser más competitivas, pero también establecer un equilibrio entre la rentabilidad de su negocio y la armonía con todos los temas medioambientales. Por eso la presente investigación está orientada en identificar cuál es el valor agregado y en qué se basa la aplicación de las metodologías de economía circular y simbiosis industrial en el sector de la manufactura de Colcerámica. Unas cifras importantes, según el DANE, es que el sector de la manufactura en la industria básicamente pues, se dedica a la transformación de las diferentes materias primas y productos, y en esta operación se generan varios impactos ambientales asociados principalmente con el agotamiento o afectación de los recursos agua, aire y suelo. En la presente tabla se ven unas cifras de lo que registra el DANE en cuanto a los consumos de agua, generación de aguas residuales no domésticas y generación de residuos no convencionales del sector de la manufactura en el país. Objetivos general y específicos. Como objetivo general es identificar las oportunidades técnico-ambientales de la simbiosis industrial en la manufactura de elementos cerámicos en Colcerámica en Colombia. Y como específicos son cuatro. Básicamente es revisar en la literatura cuál es el enfoque de las prácticas actuales de simbiosis industrial y economía circular y eso aplicado en Colcerámica. Examina la aplicación de las actividades asociadas a economía circular en Colcerámica de los últimos 5 años y también hacer una proyección de esos resultados hacia el 2025. Realizar un diagnóstico de las actividades y procesos frente a la aplicación de la metodología de simbiosis industrial y economía circular en la manufactura de Colcerámica y formular oportunidades de mejora en la aplicación de simbiosis industrial y economía circular para Colcerámica SAS. Materiales y métodos. El enfoque del trabajo de investigación se basó en conceptos de carácter cuantitativo y cualitativo, de alcance descriptivo. Se enfocó en la recolección de datos para identificar la aplicación de los conceptos actuales de simbiosis industrial y economía circular y con esta información pues hacer un análisis de cómo está esa aplicación en Colcerámica. Para identificar estas oportunidades se aplicó una serie de pasos mediante los cuales se buscó analizar y soportar técnicamente el desarrollo de la hipótesis objeto del estudio y los pasos básicamente fueron con tres elementos. El primero fue la consolidación de la información,
que básicamente para obtener las bases de análisis y la definición del problema se realizó el uso de información secundaria recopilada bajo el proceso de investigación de fuentes externas, como lo dije ahorita, y posteriormente con la consolidación de la información de los procesos manufactureros de Colcerámica y finalmente también hacer un análisis de esta información. En el análisis se realizó mediante la creación de balance de materiales por cada una de las 8 sedes de Colcerámica en Colombia y antes de ese análisis se consolidó, pues como lo dije ahorita, la información de fuentes externas, donde básicamente se utilizó páginas web oficiales de temas, artículos científicos encontrados y blogs de universidades como la Universidad de los Andes, la Universidad de Chile, y un tema muy importante con la Fundación Ellen MacArthur, que fue es una fundación que promueve mucho el tema de economía circular y simbiosis industrial a nivel mundial. Entonces también se utilizó información de artículos publicados con ellos y una asesoría con la empresa en ciclo. Bueno, como lo decía ahorita, después de haber hecho este análisis de la información, de haber levantado toda la base de información, se procede ya al levantamiento de los diagramas HIPO de proceso, donde básicamente se consolidó la información mediante balance de materiales para analizar las tendencias de cuáles son las entradas y las salidas de estos materiales. Se relacionaron las cifras, los kilogramos fabricados e ingresados a los centros de distribución y así obtener los índices de consumo, que corresponde a una medida estadística que permite estudiar los cambios que básicamente con base a la producción se pueden presentar mayores consumos, pero entonces se establecieron por eso los índices de consumo. La información se consolidó desde 2016 al 2020, fue con base a eso que se realizaron el levantamiento de la información y después se procede a hacer una proyección de los próximos 5 años hasta el 2025. Después de esto se realiza una matriz DOFA, donde se identifican cuáles son las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de los conceptos aplicados de simbiosis industrial y economía circular en Colcerámica, con la información ya identificada de qué es el concepto de simbiosis y de economía circular de estas fuentes. Y finalmente se procede a realizar una matriz Canvas, donde la metodología Canvas nos ayuda a hacer un análisis ágil de la idea y permite efectuar una evaluación de la empresa y detectar si los factores clave que se están presentando puede mejorar la gestión del negocio. Con base a esto se abordaron todos los conceptos de interés del proyecto de investigación y los resultados, siendo esta la herramienta para consolidar y plantear las oportunidades de mejora en el proceso de Colcerámica. Resultados de balance ambiental y de la proyección. Entonces, a continuación presentamos los resultados obtenidos del estudio con relación a la implementación de los modelos en cuestión en Colcerámica. En esta figura se muestran las cifras de los datos generales de la compañía de los últimos 5 años, desde el 2016 al 2020, recolectadas en los reportes de sostenibilidad de la organización Corona. Y con los datos de consumo se consolidan la relación con la producción, como lo dije ahorita, en los índices de consumo cada año, para calcular así, con base a estos índices, cuáles son los consumos de materias primas, los índices de consumo de energía térmica y eléctrica, el índice de consumo de agua, el índice de generación de residuos cerámicos a disponer, etc. Y con base a esta información, aquí en este gráfico se observan los datos, como lo dije, consolidados en las unidades de kilogramos. Básicamente acá están metros cúbicos, kilogramos, pero para hacer una relación más de cómo es el comportamiento año a año, y por eso lo decía ahorita del cálculo de los índices de consumo, ya se relaciona la cantidad de energía eléctrica consumida, por ejemplo, con los datos de los kilogramos producidos. Con la información recopilada en el balance ambiental se elaboró esta tabla donde se relacionan 10 ítems que son los índices de consumo de cada uno de los elementos relacionados con la producción. Todos los elementos identificados acá en el balance ambiental relacionados con la producción. Para hacer la proyección de los índices de consumo del año 2021 al año 2025 se utilizó una regresión lineal simple. Se estableció que solo los datos con resultados superiores al 60% en el R cuadrado se iban a tener como elementos
representativos para el estudio. Por ende, 8 de los 10 elementos se integraron al estudio, 2 elementos que tienen que ver con la información o con los índices de consumo de los residuos no cerámicos generados, no se tuvieron en cuenta, ya que su resultado año por año tiene una tendencia bastante diferente y por ende no se relacionó. Con esta información se realizó la proyección de los años 2021-2025 y se estableció cuáles serían sus comportamientos año por año en cada uno de los 8 elementos establecidos para el estudio. Como complemento para el análisis de los datos, se elaboró una matriz DOFA y una matriz Canvas. La matriz DOFA fue la herramienta estratégica para analizar la situación de la empresa y con el objetivo de fortalecer el diagnóstico de análisis de la información recopilada en las diferentes fuentes de información sobre los procesos de Colcerámica con base en la implementación de las metodologías de simbiosis industrial y economía circular. En resumen, un par de información necesaria para establecer unos correctos o identificar cómo es la tendencia de los ahorros en temas energéticos. Esa es una debilidad. Y por ende también en los datos se vio un leve aumento en la tendencia de aprovechamiento de materias primas y también en los consumos de agua se ve un leve aumento año tras año. Pero pues igual no es significativo, simplemente se ve un leve aumento. Fortalezas, una tendencia hacia la reducción de los insumos, de los índices de consumo. Se aprovecha básicamente gran parte de sus subproductos, tanto interna como externamente. Y básicamente el aprovechamiento de estos subproductos, de sus residuos, hace que también los impactos hacia el ambiente disminuyan. Una principal amenaza es el cambio en el proceso que obliguen a la compañía a modificar sus tendencias de aprovechamiento y modificar drásticamente sus alcances de reducción y de aprovechamiento de materiales y sus desperdicios hacia el medio ambiente. Finalmente, como herramientas ya de diagnóstico para evaluar la implementación de los conceptos evaluados en Colcerámica, se utilizó el modelo Canvas. En este modelo Canvas, digamos que se hizo un bosquejo general de todos estos conceptos de simbiosis industrial y economía circular aplicados actualmente en el negocio, donde básicamente se ve una alta tendencia de los alcances que puede tener la buena y la correcta implementación de este modelo en la organización, en todos los sectores clave, y donde esta herramienta o incluso potencializar el uso de esta información y de estos conceptos puede llegar a aplicarse en temas de mercados verdes, que fue uno de los principales mecanismos a identificar de que la organización debe fortalecer el despliegue de esta información y de estos buenos índices o de este buen mejoramiento en sus procesos que ha hecho año tras año, en el cual debe potencializar esos mercados o esas relaciones que debe hacer con sus clientes, donde debe contarles qué hacen en temas ambientales. Todo esto básicamente afecta e impacta los costos, tanto por costos de manufactura, porque dejan de consumir materias primas vírgenes y dejan de disponer unos residuos que tienen unos costos de disposición, y ahí está los costos de disposición y el tratamiento de residuos, dejan de ser un subproducto para volverse una materia prima para otra industria. Y asimismo pues todo lo que es el componente social de las buenas implementaciones de estas herramientas. Y importantísimo que esto se convierte en una fuente de ingreso, ya que pues los valores o la información pues recuperada por dejar de disponer estos materiales, por ejemplo en el caso de materias primas vírgenes, ya se reduce el consumo de materia prima virgen y vender, incluso se puede llegar a vender este material. Entonces es potencializar básicamente los conceptos. En resumen,
se ve una buena implementación de los conceptos de simbiosis industrial. En la DOFA se identificó como una amenaza el tema del cambio de los procesos, como debilidad fortalecer el uso de una información relacionada a consumos energéticos desde el punto de vista del negocio de Colcerámica y en sus informes de sostenibilidad. Y aquí en la matriz Canvas es potencializar con sus clientes el por qué esos productos son buenos para como una categoría de producto verde, y también ver el tema de la simbiosis industrial como una posible fuente de ingreso del proceso. Conclusión y discusiones. En esta tabla vemos ya un resumen de los resultados obtenidos en lo que fue el balance de materiales y la proyección de los índices de consumo de 2021-2025. Pero básicamente lo que se hizo fue como una evaluación de los conceptos claros de simbiosis industrial aplicables a Colcerámica y cómo era el comportamiento para establecer si hay una buena tendencia en la aplicación de estos conceptos. Entonces básicamente en el uso de recursos naturales, por ejemplo, se vio una reducción del 16% en el índice de consumo de materias primas y asimismo en los kilogramos de residuos cerámicos a disponer hubo una reducción del 41%. Esto significa que se ha reducido el impacto ambiental por el cambio de las condiciones físico-químicas del suelo, tanto por el extraer materia prima virgen a los procesos y el disponer estos materiales en una escombrera. Es importante resaltar que este 16% es de dejar de consumir materias primas vírgenes y este 41% es más elevado, ya que en el estudio se identificó que hay un aprovechamiento tanto interno como externo. Entonces por eso este índice es mucho más alto. En cuanto al índice energético, los valores no se identificaron diferencias importantes en los resultados año tras año a lo largo de los años 2016-2020, y asimismo en la proyección 2021-2025 pues no se ve una alta tendencia de cambio. Eso básicamente impactaría que la emisión de gases de efecto invernadero esté de forma estandarizada. En cuanto a aprovechamiento del agua, hay un 43% de aumento en el aprovechamiento interno del recurso y esto genera una reducción en el impacto ambiental por vertimientos. En el tema de aprovechamiento de residuos no cerámicos, esta es una de las oportunidades de mejora, pues no fue posible cuantificar el resultado, pero también se identificó que esto es porque los residuos no cerámicos no tienen una relación directa con la producción, entonces por ende no fue posible establecer el índice. Sin embargo es importante resaltar que es una de las oportunidades de mejora de pronto de establecer una base de información y verlo en los informes de sostenibilidad. De acuerdo con todo lo anterior, de lo identificado en el balance de materiales, establecer los índices de consumo, la matriz DOFA, la matriz Canvas, es posible concluir que Colcerámica viene implementando adecuadamente los conceptos asociados a simbiosis industrial y economía circular en lo que tiene que ver con el uso adecuado de sus insumos o materias primas para la operación y asimismo pues el aprovechamiento de materiales o subproductos generados durante el proceso productivo. Esto es importante porque estos son dos conceptos fundamentales de la simbiosis industrial y de la economía circular. Asimismo, con base al método de análisis implementado para evaluar la proyección de las cifras hacia el 2025, que es esta tabla, se estiman valores que aseguran una continuidad en los índices de consumo. Sin embargo, es de resaltar que se pueden fortalecer las acciones internas de la empresa en cuanto a la consolidación de suministros, de la información relacionada a los porcentajes de aprovechamiento de materiales, en este caso residuos no cerámicos, y lo que hablábamos de la información de temas energéticos, que no fue posible identificar los porcentajes de aprovechamiento también. Eso es importante porque toda esta información finalmente se va a ver reflejada en los reportes de sostenibilidad. En general se ve una buena tendencia de la aplicación de los conceptos de simbiosis industrial y economía circular en la organización. Muchas gracias.